Carros OK en la radio. Llega para asesorarte en la compra, venta, tasación y valorización de vehículos, para ayudarte a elegir la marca y modelo de vehículo que se deprecie menos al vender, porque ofrecemos vehículos seleccionados sin choques ni siniestros y sin problemas legales. No faltan vehículos para vender. Vende el tuyo en www.carrosok.com. Rápido, fácil, 100% seguro. Esto y más en Carros OK en la radio. Contáctanos en el WhatsApp 998 24 39 23 o por cualquiera de nuestras redes sociales y en la renovada tienda de nuestro sitio web www.carrosok.com. Autoridad Automotriz. Hola amigos, los saluda Juan Tábara de Carros OK. Hoy día, en un programa más de Carros OK en la radio, vamos a hablar de carros híbridos. La tecnología híbrida ha ido avanzando al punto de que en diferentes países del mundo ya se habla de que los vehículos a combustión, es decir, los convencionales, ya no se van a usar. Ya hay planteamientos a nivel global para que los vehículos a combustión vayan desapareciendo de manera progresiva. Y esto ha dado origen a que dé paso a la tecnología híbrida y a la tecnología eléctrica. Uno, cuando habla de híbrido, de repente desconoce de qué estamos hablando. Para hacer una cosa simple, para que ustedes entiendan realmente qué es una tecnología híbrida, acordémonos del COVID. El COVID estableció dos mecanismos de trabajo. Uno, el que estábamos acostumbrados a ir de manera presencial, pero cuando ya se expandió a nivel global, ya los gobiernos empezaron a decir de que deberíamos quedarnos en nuestra casa para hacer un trabajo de manera remota, sin necesidad de estar presentes. Esa combinación de trabajo remoto en casa, haciéndolo desde casa, y el otro de manera presencial, es lo que se denomina híbrido. Es algo que está ligado a dos cosas. En el caso, por ejemplo, de los órganos, los tejidos, las células, cuando hablamos en la parte de la medicina, también tiene elementos, componentes que tiene que ver con dos cosas, o sea, con dos elementos. En el caso del vehículo, relaciona justamente esto con el hecho de tener dos tipos de motores: un motor a combustión, un motor que trabaja solamente con combustible, y el otro motor que es un motor que trabaja eléctricamente y que se va recargando dependiendo de la tecnología como se ha fabricado. Este puede ser un vehículo, por ejemplo, con motor a gasolina, o puede ser diésel, pero se le ha adicionado a la vez un motor eléctrico. Por eso es que se llama híbrido, es decir, tiene dos componentes, está provisto o viene desarrollado con dos componentes que hacen que el vehículo reaccione de manera diferente a cómo funciona cualquier vehículo convencional, que es el que denominamos a combustión, porque usa gasolina o usa diésel. Entonces, pero estos dos sistemas de motores, tanto el híbrido, el de combustión como el eléctrico, todos trabajan en forma conjunta para que el vehículo se pueda movilizar, para que el vehículo pueda avanzar. Si bien es cierto, el vehículo híbrido ha llevado a que avance en el sentido de que queme menos combustible, hay una mejor eficiencia de combustible si lo comparamos con un motor convencional que usa solamente gasolina o usa diésel. El híbrido ha venido a reemplazar al vehículo a combustión convencional porque ya usa dos motores, y al usar dos motores entonces estamos hablando ya de economía de combustible. Y ahora que los combustibles cada vez son más caros, hay la posibilidad
de que la guerra que hay en el oriente con Irak, Israel, es muy posible que eso lleve a que se incremente el precio del petróleo. Y ese precio del petróleo va a seguir generándonos problemas, porque basta que en los países que no son exportadores de petróleo o que son prácticamente dependientes de petróleo, entonces inmediatamente empieza a hacernos problemas, se empieza a generar problemas en nuestros bolsillos. Por lo tanto, el vehículo híbrido es una alternativa para poder compensar este esquema de gasto que ya tenemos establecido con el combustible. Los combustibles son caros. En Perú, por ejemplo, un galón de gasolina regular cuesta en promedio 15, 16 soles. Si nos vamos por ejemplo, a Brasil, en Brasil usa mucho el combustible de caña de azúcar, el etanol. En Perú el etanol es un poco más caro si lo comparamos, por ejemplo, con Brasil, porque Perú tiene poco etanol, es decir, no tiene mucha caña de azúcar. La caña de azúcar que tuvimos hace muchos años atrás ya no la tenemos. Entonces, eso hace, por ejemplo, que en Brasil el consumo de combustible etanol la gente lo busque porque es más barato, a diferencia de países que, por ejemplo, no lo tienen. En el caso de México, las gasolinas son casi parejas si comparamos el estándar de Perú. En México el nivel el peso mexicano se ha revaluado frente al dólar, y eso hace que por ahí tenga cierta ventaja para que los precios un poco que se vayan descendiendo. Y entonces, pero de todas maneras, en México necesitan ellos a hacer una reforma. Ya la está haciendo, por ejemplo, el presidente mexicano, todas las reformas de la industria petrolera que la tenía compañías privadas. Ya México ha logrado recuperar esa industria petrolera para empezar a fabricar petróleo ellos directamente, es decir, a trabajar el crudo para que eso lo puedan convertir en gasolinas y para que sean un poco más baratas. Si la comparamos con Perú, más o menos tenemos el mismo rango. En el caso de Colombia no tiene tampoco petróleo y por lo tanto la gasolina también es cara. En el caso de Venezuela sí tiene un poco más de petróleo, mucho más petróleo, por ejemplo, que Ecuador, y entonces ahí tienen ellos una ventaja comparativa frente a Perú. Perú no tiene mucho petróleo, por lo tanto casi todo se importa, y entonces en consecuencia los combustibles son muy caros, sobre todo la gasolina, la gasolina premium, que ya está encima más o menos de los 17 hasta 23 soles, dependiendo de dónde uno ponga combustible. Entonces, la tecnología híbrida se crea con la finalidad de generar un ahorro de combustible, que es parte de una ventaja que entrega el vehículo híbrido. Y funciona, como repito, de manera conjunta, el motor eléctrico con el motor a combustión, pero eso hace que el vehículo se recargue de manera automática. En cada retroceso, en cada frenada se recarga el vehículo. Pero voy a tocar si en el siguiente segmento, si necesariamente eso es suficiente para que la batería trabaje correctamente. No necesariamente, a la hora que lo comente, se van a dar cuenta que no necesariamente es como se asume. No, las ventajas del vehículo híbrido, en realidad, si la comparamos, por ejemplo, con el vehículo convencional, con el vehículo a combustión, ayudan mucho a proteger al medio ambiente. Los vehículos híbridos, al tener un motor de gasolina y un motor eléctrico, resultan en una menor dependencia de los combustibles que consideramos fósiles, que en este caso son la gasolina y el petróleo, y eso lleva a que el vehículo genere
menos emisiones contaminantes, que realmente son benéficas no solamente con el medio ambiente, sino que como todo lo respiramos, eso, si nosotros respiramos más contaminación, vamos a terminar afectados por problemas en la laringe, por problemas en el momento que respiramos, tenemos problemas con los pulmones y una serie de problemas que se generan por este tema de mayor contaminación ambiental que la ocasionan los combustibles que llevan los vehículos, y en más proporción realmente es la que genera la mayor cantidad de emisiones contaminantes, es el transporte, ¿no? Y sobre todo en economías como la peruana, donde las pistas no están diseñadas como para que la circulación sea tan rápida. Por lo tanto, el hecho de mantenerse esperando de repente en un semáforo que está atorado el tráfico, eso ayuda a perjudicar el medio ambiente, ayuda a que perjudiquemos nuestros bolsillos y se modifique nuestro presupuesto, porque estamos quemando combustible innecesariamente. En algunos casos hay vehículos ya tecnológicos que usan un sistema de retardo, un sistema que se apaga mientras nosotros esperamos en el semáforo. Se apaga el vehículo, es un proceso de retardo, y luego uno pisa el freno, el acelerador, y automáticamente se activa. Pero no todos los vehículos tienen este sistema de retardo, este sistema de congelación automático. Por eso que el vehículo híbrido se torna realmente como una ventaja si lo comparamos con el vehículo a combustión. Ahí está la ventaja del hecho de tener un vehículo híbrido que consume menos combustible. Sobre todo, repito, no por el hecho nada más de que el precio es más económico en el caso del vehículo híbrido, porque estamos usando la batería que tiene el vehículo, la batería del motor híbrido, porque tiene el motor eléctrico tiene una batería, pero para el caso de los vehículos, por ejemplo, híbridos que son enchufables, hay 4 tipos de vehículos de tecnología híbrida que lo voy a comentar en este programa, para que sepan ustedes exactamente de qué se trata. Voy a regresar en el siguiente segmento para hablar más de las ventajas que tiene usar un vehículo híbrido comparado con el vehículo convencional o a combustión. Mientras tanto, los invito a revisar nuestro sitio web. Carros OK tiene varias plataformas donde ustedes, en nuestra tienda, que ya la hemos actualizado, pueden ustedes crear su cuenta y a través de ella vender sus vehículos directamente. Si ustedes buscan por ahí algún medio, les van a cobrar, les están cobrando más o menos de 45, 55, 70 soles. He visto por ahí que están cobrando por publicar un vehículo. En Carros OK ustedes pueden publicar gratuitamente en el área de la tienda. Hay 3 formas de publicar ahí: de manera gratuita o free, libre, y hay una semi-full y hay una full, donde el cargo está muy por debajo de lo que cobran en cualquier otro lugar que se publicitan los vehículos para la venta. También pueden ustedes, a través de la zona de Carros OK, solicitarnos los vehículos que tienen interés en comprar. Hay mucha gente que no encuentra vehículos, nosotros les vamos buscando los vehículos, porque lamentablemente este esquema de la pandemia ha generado pues problemas graves en los suministros de los componentes, y eso hace que todavía el mercado no se acomode. Por ahí se va a reacomodar en algún momento. La cosa todavía está muy crítica. Europa está con serios problemas. Es muy posible que Europa pase a una etapa de recesión, y en el caso de Estados Unidos también está complicado. El único país que está avanzando en el tema de los vehículos es en realidad China. China está avanzando muy fuerte, que está superando mucho a
a otros países. Este análisis de lo que va a pasar en el mundo sobre globalización automotriz lo voy a tocar en el artículo que ustedes luego la primera semana de mayo lo pueden revisar en el blog de Carros OK y también en la revista Cóctel, donde ahí también me han pedido que los apoye para que se pueda publicar, para que ellos puedan informarles a ustedes y sobre todo en este caso qué es lo que está ocurriendo en el mundo y qué es lo que va a pasar en el mundo con el sector automotriz. Y en este caso nosotros somos especialistas, por eso es que este medio de comunicación nos ha pedido que publiquemos un artículo que sale de frecuencia mensual. Entonces ingresen a nuestro sitio web Carros OK. Repito, tiene varias plataformas. Ahí está la tienda donde pueden comprar, vender, tasar, valorizar sus vehículos e inmuebles. Está también nuestro canal de videos en YouTube donde se pueden ustedes suscribir para que estos programas los puedan revisar también a través de la plataforma de Carros OK que está en nuestro sitio web. Ahí está. También este programa se difunde por Spotify. En Spotify ustedes también lo pueden escuchar vía podcast y pueden revisar ustedes la zona de la comunidad, donde ahí tenemos una serie de vehículos que continuamente salen al mercado, innovaciones tecnológicas que han habido y que siguen lanzándose. Nosotros la tenemos ahí, los pueden revisar ustedes ahí. El área de noticias de Carros OK le trae información privilegiada sobre lo que pasa en el sector automotriz para que sepan ustedes qué es lo que está ocurriendo en el mercado global. Entonces regreso en el siguiente segmento para seguir hablando más de las ventajas de tener un vehículo híbrido. Hola amigos, ya soy de regreso en este segundo segmento de Carros OK en la radio. Estoy hablando de tecnología híbrida. ¿Qué es y qué significa un carro híbrido? Es lo que toqué en el primer segmento. En ese segundo segmento voy a hablar un poco más de las ventajas. Toqué algo en el primer segmento. Hoy en este segundo segmento voy a hablar más de las ventajas. Hablaba de que una de las ventajas del vehículo híbrido es que es más respetuoso con el medio ambiente y eso ayuda a que nos enfermemos menos por la contaminación altísima que generan el transporte. El transporte es uno de los sectores más contaminantes realmente y eso afecta nuestros bolsillos. ¿Por qué? Porque en el momento que esa contaminación se lanza al aire, cuando lo respiremos, cuando estamos de repente con las lunas abiertas, vamos a respirar esa contaminación y entonces eso va a determinar que terminemos lesionándonos, afectando nuestra laringe, nuestros bronquios, nuestros pulmones para respirar, por respirar y para respirar aire contaminado, que significa al final que vamos a terminar afectando nuestros presupuestos familiares porque en algún momento vamos a tener seguramente que ir al médico. Entonces, el hecho de usar un vehículo híbrido ya significa que este vehículo, al lanzar menos emisiones contaminantes al medio ambiente, ya no nos afecta tanto. Y el hecho de tener dos motores, el motor gasolinero y el motor eléctrico, hace que en conjunto generen un menor consumo de combustible que
impacta también en nuestros presupuestos. La otra ventaja que podría considerarse importante en el caso, por ejemplo, de países avanzados, países donde los beneficios de crediticios son muy importantes. En algunos casos, por ejemplo, en Europa, en Colombia, hace poco en América Latina, los dispositivos fiscales han ayudado, por ejemplo, a que se reduzca el impacto de los impuestos en los vehículos híbridos y en los vehículos eléctricos. Eso ayudó mucho para que en el caso de la tecnología eléctrica avance rápidamente Colombia. En Perú se trató de hacer, en algún momento se vio el hecho de reducir los impuestos para impulsar mucho más la tecnología híbrida y la tecnología eléctrica, pero lamentablemente Perú todavía tiene un déficit en infraestructura, por lo tanto el mercado de vehículos híbridos y de vehículos eléctricos todavía está prácticamente como una industria que tiene que explotar mucho los fabricantes, ¿no? Y entonces, pero sí resulta muy conveniente, por ejemplo, en países como en Europa, donde donde los gobiernos establecen políticas de largo plazo para incentivar el consumo de vehículos eléctricos y vehículos híbridos. Ya hay una tendencia que apunta solamente hacia determinado tiempo, hacia más o menos hasta el 2028 creo era, o al 2030, donde ya vehículos a combustión ya no existen prácticamente, ya no deben fabricarse, como el caso de Noruega, por ejemplo, ¿no? Noruega, Dinamarca han estado estableciendo políticas públicas muy interesantes como para impulsar la venta de los vehículos eléctricos, y mientras termina ese proceso de la tecnología híbrida que todavía sigue avanzando. Por eso que el resultado de los beneficios financieros en realidad está para ese grueso de países donde la tecnología híbrida y eléctrica está incesantemente avanzando, al punto que está golpeando muchísimo a Europa, que realmente lo va a afectar muchísimo, como ya viene dándose el caso del año 2023, que ha tenido una contracción muy fuerte y que va a seguir afectando esto por los efectos del desarrollo de la industria eléctrica desde China. Comenté en el primer segmento que esto es parte de un artículo, Globalización Automotriz, que estoy desarrollando para que la primera semana de mayo ustedes la puedan revisar en el blog de Carros OK, donde los invito también a revisar el impacto de la industria automotriz, el impacto en los países de la industria automotriz. La importancia de la industria automotriz fue el primer artículo y se viene ya este tercer artículo. Entonces, fíjense ustedes cómo los vehículos eléctricos pueden ayudarnos muchísimo para beneficiarnos de manera tal que tengamos, no nos afectemos tanto. El sistema de frenado regenerativo también es otra condición muy importante. El hecho de tener en movimiento a la hora que se aplica, decía, el freno, uno puede aplicar el freno, pero también ya uno retrocediendo puede en determinados vehículos recargar la batería. Entonces eso ayuda para que se elimine el tiempo de recarga que se usa generalmente, que requiere uno usarla cuando va a algún lugar, para los vehículos estos que son enchufables. Entonces, en algunos países ya el valor de reventa se ha incrementado, sobre todo porque la tecnología híbrida está ayudando a que el vehículo sea elegido dentro de los vehículos comparado con los vehículos a combustión. Los vehículos a combustión, repito, son más caros, y poco a poco el vehículo a combustión va a dejar de ser importante o va a dejar de ser interesante, porque la tecnología híbrida y la tecnología eléctrica es lo que va a reemplazar a este tipo de vehículos. Las desventajas de usar un vehículo
híbrido en el caso, por ejemplo, de países pobres, en países de América Latina, en el Caribe, es que todavía los vehículos son muy caros y las tasas del sistema financiero también es cara. Consecuentemente, el vehículo se hace todavía caro para poder comprarlo, por un lado, y por otro lado, el hecho de que los vehículos todavía sean caros, hay cierta restricción, repito, para países pobres, para países emergentes, en donde esto poco a poco va a ir avanzando para ir hacia una sustitución de a pocos para dejar el vehículo a combustión, que realmente ya no se torna interesante porque los combustibles son muy caros. En Perú por lo menos se viene usando sistema GLP. Este sistema GLP ayuda mucho a reducir el consumo de combustible, pero el GNV también es muy importante y es más barato. Lamentablemente no hay muchos puntos de recarga como en el caso de la tecnología híbrida o la tecnología eléctrica. Es un paso fundamental que Perú va a ir dando dentro de poco si se establecen políticas públicas para acelerar el desarrollo de vehículos, para que se desarrolle rápidamente el ingreso de vehículos eléctricos y sobre todo de mayor infraestructura, que es prácticamente una de las restricciones muy fuertes. El hecho de no tener infraestructura para tecnología híbrida y tecnología eléctrica ayuda a que eso todavía se contenga y, como repito, en países pobres, países emergentes, todavía se va a seguir sintiendo por buen tiempo más. El hecho de que los vehículos eléctricos o los vehículos híbridos, en este caso que estoy comentando, ayuda mucho, por ejemplo, de que la mayoría de estos vehículos ya tienen una menor cantidad de componentes. Entonces, esto ha llevado, por ejemplo, a que al tener una menor cantidad de componentes, los fabricantes han optado por quitarle peso a sus vehículos. Consecuencia de eso genera un motor más liviano. Baterías más pequeñas, hay un un menor gasto ya en suspensión, en carrocería. Los vehículos cada vez han ido avanzando para ser tecnológicamente más livianos, para ser tecnológicamente más ligeros, más suaves en el caminar, e incluso el hecho de usar aros de aleación totalmente diferentes, cada vez más livianos, ayuda, por ejemplo, a que el vehículo sea más económico, pero lamentablemente, repito, todavía esto no está ocurriendo de manera amplia en países como comenté, en países pobres y países emergentes. El problema también de los vehículos híbridos es que las baterías tienen una alta tensión. Eso aumenta el riesgo de que en algún momento haya algún problema de que puedan terminar electrocutados las personas, los que viajan en el vehículo. Y eso es un problema todavía. Las baterías son de alto voltaje, entonces en algún momento de repente por ahí se puede presentar algún problema y esto todavía va a pasar un buen tiempo, decía, hasta que la tecnología eléctrica sustituya por completo a la tecnología híbrida y ya los vehículos a combustión, los vehículos convencionales prácticamente ya queden desechados, no solamente de Europa, sino de todo el mundo, porque así a ese lugar va. Lamentablemente todavía hay mucho pan por rebanar en ese lado, porque hay muchos intereses creados. Ahí están organismos como la OPEP, por ejemplo, que no le va a convenir todavía que desaparezca la tecnología a combustión, la tecnología convencional, porque por ahí se cae todo, ¿no? Entonces todavía no se ha inventado o no se ha descubierto todavía el sustituto del petróleo. Hay unos avances, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se está usando otro tipo de tecnología que sustituye al petróleo, pero todavía, y en otros países igual, pero todavía eso es lento, y ese proceso significa
que organismos como la OPEP todavía van a seguir golpeando un poco a los fabricantes que están pensando en construir vehículos híbridos y eléctricos, y sobre todo porque la mayoría de los países fabricantes, por ejemplo, todavía no están preparados. Alemania no está preparado para recibir tanto vehículo eléctrico como Japón. Japón no está preparado todavía. O sea, no están alineados como ya está China. Los invito a revisar nuestro sitio web. Carros OK tiene varias plataformas donde ustedes pueden comprar, vender, tasar, valorizar sus vehículos, y eso lo pueden ver ustedes directamente en la zona de la tienda, donde pueden ustedes publicar sus vehículos y solicitar realizar sus pedidos, y a través de la creación de su cuenta nosotros los podemos ayudar para conseguirle el vehículo que estén buscando. Los invito a visitar la zona de la tienda de Carros OK. Visiten también las novedades, por ejemplo, que han llegado a nuestra zona de noticias. Ahí está las novedades que acaba de lanzar, por ejemplo, la Bronco acaba de lanzar el Raptor Black. Esa es una innovación total que está haciendo esta compañía norteamericana, y hay muchas más que ustedes pueden ver ahí. Por ejemplo, está el Continental GTC, que es uno que se ha creado recientemente. Ahí pueden revisar ustedes el área de noticias, donde pueden ver las innovaciones que están presentando recientemente a este bólido, el Continental GTC, de esta marca que lo está presentando Mulimer y Budis. Aquí también BMW, ahí está la Copa, la International de Golf, que lo pueden revisar en Carros OK, y hay una serie de recomendaciones para la sostenibilidad ambiental. Voy a regresar en el tercer segmento para seguir hablando más de tecnología híbrida, no sin antes pedirle a ustedes que revisen nuestro sitio web, se suscriban a nuestro canal de videos que está integrado en nuestro sitio web, y regreso para hablar de los diferentes tipos de vehículos híbridos. Porque somos únicas y especiales, Carros OK creó Tenías que ser mujer. Hola amigos, soy Juan Tábara de Carros OK. Estoy en Carros OK en la radio hablando de vehículos híbridos. En el primer segmento hablé qué es o qué significa un carro híbrido. En el segundo segmento he hablado de las ventajas y las desventajas de un vehículo híbrido. En este tercer segmento voy a hablar de qué tipos de vehículos híbridos existen. He hablado de los híbridos convencionales. El híbrido convencional, el que he comentado que está compuesto de un motor a combustión convencional, el tradicional que todos conocemos, y un motor eléctrico. Este es uno de los tipos de vehículos que prácticamente es el más común en el caso de la tecnología híbrida, ¿no? Y aquí el sistema del motor eléctrico se activa en momentos donde hay alta demanda de energía, ¿no? Aquí, por ejemplo, la aceleración requiere una potencia adicional. Hay momentos de baja carga del acelerador, entonces cuando la batería está suficientemente cargada no tenemos ahí ningún problema. Voy a hablar de los problemas que se generan con el vehículo híbrido para la gente que de repente no sabe cuáles son los problemas, ¿no? Sobre todo, ¿qué pasa si se queda sin gasolina uno? Entonces, el vehículo convencional, el híbrido, dos motores, el convencional y el eléctrico. Se regenera cada vez que se hace una frenada. En algunos casos hay vehículos que a través de, cuando uno retrocede, se escucha que el vehículo está recargando, ¿no? Y en el caso de los vehículos hay unos híbridos enchufables. En este caso
Por ejemplo, los enchufables tienen una batería de mayor capacidad. Esto permite que el vehículo pueda tener un recorrido mucho más largo cuando uno lo coloca en el modo eléctrico. Ahí, recuerden ustedes, por ejemplo, las personas que tienen un vehículo con caja automática, hay cajas automáticas secuenciales y hay cajas automáticas con manejo Sport. Uno le pone el botoncito, presiona el botón y pasa automáticamente al modo Sport. En el caso del vehículo híbrido enchufable, en este caso uno puede pasarlo al modo eléctrico. Está el botoncito ahí, lo pone en el modo eléctrico y ya está uno en esa condición para usar este vehículo híbrido enchufable. Enchufable significa porque se tiene que conectar a una toma de corriente, como la que se carga el celular. Es una toma de corriente convencional, pero hay lugares específicos donde uno tiene que encontrar ese lugar para poderlo recargar. Por eso decía que en América Latina, el Caribe y en países pobres todavía esas tecnologías están incipientes. Si bien es cierto, el vehículo híbrido ha avanzado, el elemento muy importante aquí tiene que ver con la infraestructura. Mientras no haya infraestructura, eso no se va a masificar como está ocurriendo en países avanzados, caso por ejemplo Noruega, donde Noruega prácticamente domina la venta de vehículos eléctricos. Ya los híbridos prácticamente los están dejando de lado y el gobierno noruego ha establecido políticas claras para dejar de construir o de que se comercialicen vehículos a combustión convencionales. Entonces ahí tienen ustedes una gran ventaja, por ejemplo, de este país. Está ocurriendo, por ejemplo, en Chile hace poco se ha lanzado un programa muy interesante que va a ayudar a que la tecnología eléctrica e híbrida avance rápidamente, tanto como ha avanzado, por ejemplo, en Colombia. En México está creciendo también la venta de tecnología eléctrica e híbrida. El problema es todavía la restricción en precios. Todavía son muy caros los vehículos híbridos y los vehículos eléctricos son muy caros. Entonces, el híbrido enchufable, para retornar a lo que estaba comentando, a los tipos de vehículos híbridos que hay. Entonces, ustedes ya saben que este cuenta con una batería que es de una mayor capacidad, que con él pueden recorrer muchas distancias mucho más largas cuando lo ponen en el modo eléctrico. Tiene la capacidad o la condición de ir solo en modo eléctrico cuando ustedes lo deseen, y en ese caso tiene una autonomía determinada dependiendo del fabricante. Hay fabricantes que le dan una mayor autonomía de recorrido en kilómetros y hay otros que le dan una menor cantidad de autonomía para que recorran. Eso es lo que se denomina el plugin, ¿no? Ustedes van a ver, por ejemplo, algún vehículo y van a verlo plug-in. El plugin es el enchufable, es el híbrido enchufable. Ese es el segundo tipo de vehículo híbrido. En el caso de los microhíbridos, esos son los pequeños, ya se usa en este caso el motor eléctrico es el que permite arrancar al motor de combustión interna. De esta forma permite que el vehículo pueda tener un impulso adicional en momentos de alta demanda de energía. El motor de combustión interna es el que proporciona la potencia prácticamente y una mayor cantidad de potencia. Ahí se pueden ver en diferentes carros alemanes que ya son muy conocidos realmente y que están imbuidos y metidos en este tema tecnológico durante mucho tiempo, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los vehículos híbridos de rango extendido, estos vehículos funcionan como un híbrido enchufable, ¿no? Que he comentado que solamente es igualito el enchufe que es el que usan para un celular, con diferencia, con algunas diferencias obviamente en la entrada, ¿no? Y eso está también en el caso de los vehículos eléctricos, por ejemplo, es de acuerdo a cada país. Hay diferentes condiciones para usar ese tipo de plugin, ¿no? Y en este caso,
por ejemplo, el híbrido de rango extendido, en lugar de tener una batería de mayor capacidad, tiene un generador. Ese generador produce electricidad que lleva a que la batería se pueda recargar cuando se agota. El motor de combustión interna no está conectado directamente a las ruedas. Por eso es que hace que el vehículo sea mucho más económico, porque los motores están conectados directamente a las ruedas. Entonces hay un rápido impulso para que el vehículo camine de manera más eficiente, camine de manera más ágil, y eso se traduzca en economía de combustible como parte de la ventaja que comenté en el segundo segmento. Entonces, aquí fíjense ustedes qué es lo que tienen que tomar en cuenta para que, si están interesados en comprar un vehículo híbrido, aunque todavía va a seguir siendo el vehículo híbrido en Perú, digamos, algo como que quisiera, ¿no? Yo quisiera comprar todavía, pero todavía no tengo la plata, pues ahí está el problema, ¿no? En Perú y en América Latina igual, porque todavía los vehículos híbridos y eléctricos son muy caros. Y sobre todo, como comentaba en el primer segmento, que no hay una dinámica en los gobiernos para acelerar ese trámite, ese pase hacia la tecnología híbrida, que terminaría realmente siendo muy importante, muy interesante, para que los países se alineen a esta tecnología híbrida y eléctrica, y de esta forma los vehículos reduzcan sus precios, si es que hay políticas públicas enfocadas en el mediano y en el largo plazo para que hagan crecer este mercado, cosa que todavía no está ocurriendo. El kilometraje de un vehículo híbrido va a depender básicamente del tipo de vehículo que uno tiene, es decir, la autonomía que uno tiene para recorrer el vehículo híbrido va a depender básicamente de qué tipo de marca tenemos. Hay marcas que le dan mayor kilometraje y hay marcas que le dan menor kilometraje, sobre todo dependiendo del tipo de la batería y cuánto es lo que puede durar, por ejemplo, la batería de un vehículo híbrido. Hay vehículos híbridos que su batería está proyectada para que dure más o menos unos 6, 8, 10 años en algunos casos, para algún fabricante que por ahí tiene o desarrollan este tipo de vehículos, ¿no? Entonces, aquí tienen ustedes, amigos, ya una información que les va a permitir a ustedes tener algo ya más concreto para que sepan exactamente qué es lo que tienen que hacer cuando decidan comprar un vehículo híbrido, si ya está dentro de su mira o si está dentro de su mirada ir hacia la conducción híbrida, que sobre todo genera un efecto de conducción más suave, más silenciosa. El vehículo ya no es como el vehículo a combustión, que es más ruidoso. En el caso del vehículo híbrido o eléctrico, ya el sonido es casi imperceptible, salvo en el caso del vehículo híbrido, cuando se está regenerando, se está cargando la batería, uno pisa el freno y se va a sentir todavía ese sonido. En el caso del vehículo eléctrico, que es totalmente eléctrico, esto ya no es así. Eso voy a hablar también sobre esto de vehículos eléctricos en el siguiente programa de la próxima semana. Pero ya tienen ustedes ahí que aquí es una ventaja realmente muy importante empezar a conocer qué significa la tecnología híbrida o qué es la tecnología híbrida y cómo es que funcionan estos tipos de motores, ¿no? Para que ya más o menos tengamos una idea de cómo es que camina, cómo funciona, cómo es que se genera la potencia, cómo es que funciona realmente, porque el vehículo que funciona con gasolina, porque el vehículo de combustión interna va a tener que usar gasolina, o sea, es decir, el híbrido usa gasolina también, necesariamente tiene que tener gasolina porque tiene el motor de combustión convencional, ¿no? Y aparte el otro motor, que es el motor eléctrico, pero que se regenera, dije, con cada frenada, y en algunos casos
retrocediendo, se está empezando a cargar el vehículo, ¿no? Entonces fíjense ustedes ahí lo importante que es tener este tipo de información para saber exactamente qué es lo que podemos hacer cuando vayamos al mercado de tecnología híbrida, cuando vayamos a algún concesionario, para que sepamos exactamente qué es lo que tenemos que comprar para que no tengamos ningún problema. Entonces ya tienen ustedes ahí que tenemos los vehículos híbridos paralelos, los híbridos en serie, que es lo que comentaba, que no están conectados a las ruedas, ¿no? Se utilizan están conectados a las ruedas, pero en este caso los en serie no están conectados a las ruedas, se utilizan para producir electricidad para el generador que comentaba, ¿no? Y los híbridos suaves, que es lo que ya he comentado, que permite que el vehículo camine de manera suavecita, sin generar ningún problema, y uno pueda disfrutar realmente de la conducción. Voy a regresar en el cuarto y último segmento de esta semana para hablar de cómo es que se carga un vehículo híbrido, qué necesitamos saber para recargar el vehículo híbrido y cómo es que esto funciona. Voy a hablar entonces de cómo se carga el vehículo y las cargas disponibles de vehículo las cargas disponibles que hay para recargar el vehículo, valga la redundancia, para este tipo de vehículos híbridos. Los invito a revisar nuestro sitio web, entren a Carros OK, ahí pueden en la tienda empezar a vender ustedes directamente sus vehículos. Nosotros con mucho gusto lo podemos ayudar, asesorar y ayudar en la venta si ustedes nos confían también en la venta de sus vehículos. Regreso en el cuarto y último segmento de Carros OK en la radio de esta semana. ¿Tienes un vehículo o un inmueble para vender? Véndelo directamente a través de Carros OK, Autoridad Automotriz. Carros OK, el magazine automotriz, llega para hacerte ganar dinero fácil y rápido. Con tu dato vale, compra, vende, tasa, valoriza tu vehículo e inmueble. Rápido, fácil y 100% seguro. Para chicas de todas las edades, tenías que ser mujer. Porque sabemos de carros, te ayudamos a elegir la marca y el modelo correcto, que te ayude a perder menos por depreciación. Todo esto y más en Carros OK, el magazine automotriz, con la conducción de Mili Barba y Juan Tábara Valladares. Bien amigos, estoy de regreso en este cuarto y último segmento de Carros OK en la radio de la edición de esta semana, donde estoy hablando de vehículos híbridos. En el primer segmento comenté qué es o qué significa un carro híbrido. En el segundo segmento, cuáles son las ventajas y las desventajas de un vehículo híbrido. En el tercer segmento, los tipos de vehículos que hay. Y en este cuarto segmento voy a hablar sobre todo de los tipos de carga disponibles de los vehículos híbridos. Pero antes de iniciar ese segmento de los tipos de cargas que hay, voy a hablar sobre si es que un vehículo realmente necesita cargarse, un vehículo híbrido. Hay mucha gente que dice, no, pues que el vehículo híbrido solamente tiene el motor a combustión y el motor eléctrico y ya se regenera solo con la frenada o cuando uno le baja la velocidad y en algunos casos cuando está retrocediendo. Entonces, ¿pero así funciona realmente? En realidad no. El vehículo híbrido, por ejemplo, si se usa toda la carga de la batería, hay que recargar esa batería. Necesariamente tenemos que recargarla. Entonces, para recargarla, sobre todo en los vehículos que son los híbridos enchufables, en este caso, un vehículo híbrido enchufable se tiene que recargar de todas maneras. Se puede autorrecargar con el frenado regenerativo. Claro que sí. Pero también se puede recargar cuando reducimos la velocidad. Se puede también recargar cuando retrocedemos. Pero necesariamente hay que ir a un punto de recarga para completar
totalmente la carga. Es igualito que el celular. Por ejemplo, el celular uno lo tiene conectado de repente en el carro, en el vehículo, pero la carga no es similar. Por ejemplo, el enchufe que tenemos en el vehículo no es similar pues al enchufe que tenemos en casa. Por lo tanto, de repente lo va a mantener el celular al punto de que no se apague, de que no se agote, pero necesariamente tenemos que llevar pues el celular a la casa para que se recargue por completo, al 100%, ¿no? Entonces hay necesidad, por ejemplo, hay de apagar el celular para cargarlo y para que no esté activo ni trabajando en segundo plano todas las aplicaciones que tenemos en el celular. Lo mismo ocurre con el vehículo. Hay que estacionarse en un lugar para que la carga sea total. Porque si estamos trabajando, estamos usando el vehículo, entonces no va a haber una carga total, la carga no va a ser completa. Necesariamente hay que ir a un enchufe para cargar el vehículo. En algunos países ya uno puede comprar el enchufe, lo puede tener en su casa, para el vehículo eléctrico o el vehículo híbrido, tranquilamente lo tiene, pero repito nuevamente, en países pobres, en países emergentes, en países como América Latina y el Caribe, todavía eso no está pues de manera amplia, todavía no se ha extendido, sobre todo repito, porque no hay infraestructura. Mientras los gobiernos no proyecten su mirada de corto plazo, que casi siempre están acostumbrados hacia una mirada de mediano y de largo plazo para cambiar todo y sobre todo incrementar los lugares, las estaciones de recarga, entonces esto no va a avanzar. Y aparte de establecer políticas públicas en beneficio de los consumidores, reducir los impuestos para que penetre rápidamente el vehículo híbrido y en algunos casos incluso hasta subsidiar. Ha ocurrido, por ejemplo, en España para que la tecnología eléctrica avance al punto que quiere Europa. El gobierno español y otros gobiernos han tenido que subsidiar la compra de los vehículos híbridos. Lo ha hecho también Estados Unidos, diferentes países para hacer más dinámico ese mercado. Entonces, aquí lo que tienen que hacer ustedes es, por ejemplo, verificar el tipo de enchufe que tienen. En la mayoría de los casos es un enchufe estándar, pero hay un cable especial. Ese cable especial es el que tienen que usar para la toma de corriente doméstica o el de la casa, ¿no? Con eso ya pueden ustedes tener ahí su estación de carga híbrida instalada ya prácticamente propia en su casa. Ustedes tienen su propia carga, su propia estación. En lugar de que vayan a algún lugar, lo tienen en su casa y ahí hacen la recarga en función al tipo de enchufe que tengan, y de esta forma ya van a tener ustedes una capacidad de carga mucho más alta para un mayor recorrido, porque si se establece de que se recargue al 100%, entonces eso se va a traducir en una mayor autonomía de recorrido, ¿no? Y aquí eso va a ayudar pues para aquellas personas que no tienen un lugar donde estacionar, ¿no? Entonces en la casa lo recargan tranquilo sin ningún problema y uno ya puede usar el vehículo de manera muy conveniente. Entonces, fíjense ustedes cómo esta tecnología híbrida ha ido avanzando para que uno pueda establecer realmente cuánto tiempo carga, por ejemplo, o cuánto tiempo tarda en cargar el vehículo híbrido enchufable. Eso va a depender básicamente de los tipos de carga que uno tenga. Hay carga lenta, rápida, muy rápida, ultra rápida. Eso es lo que se puede usar, ¿no? Y entonces aquí va a depender, por ejemplo, cuánto es lo que uno en la cantidad de energía que ha utilizado y cuál es la potencia de salida de la estación de la carga híbrida para poderla medir de esta forma en kilovatios. Entonces aquí es donde vamos a establecer cuáles son los tipos de carga disponible que existen. Para el caso de un vehículo híbrido
con carga lenta, esta por ejemplo hasta 3 kilowatts, prácticamente la que requiere. En el caso de rápido, de 7 a 22 kilowatts. En el caso de muy rápido, se va hasta 99, empezando por 25 kilowatts. En el caso del ultra rápido, ya se va hasta 300 kilowatts, que arranca en 100, es decir, después del muy rápido que termina en 99, el ultra rápido arranca prácticamente desde 100 hasta los 350 kilowatts. Ahí ustedes pueden ver que los puntos de recarga, prácticamente los más lentos tardan en promedio unas 5 horas, pues depende del tipo de conector que tengan, depende del tipo de carga disponible que tengan ustedes para que puedan recargar con más rapidez, ¿no? En realidad lo recomendable pues hacerlo es recargar el vehículo en la casa, estacionado. Uno llega a su casa después de su jornada laboral o después de hacer cualquier cosa que estuvo haciendo, pone el vehículo, ya no va, ya lo guarda en el estacionamiento, ya sabe que no va a salir, entonces lo coloca ahí en el área de la recarga y listo, ya queda para que ya esté disponible para el día siguiente, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los híbridos enchufables, se recargan solamente circulando. Voy a hacer una recapitulación ahí. Si un vehículo híbrido enchufable sí se recarga mientras se conduce, pero repito, no necesariamente al 100%. Entonces ustedes tienen que ir a algún lugar para que con la batería que tiene el vehículo, sea esta grande o más pequeña, se recargue de manera mucho más intensa y de esta forma ya no haya problemas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nos olvidamos de recargar el vehículo? ¿Vamos a tener problemas? Claro que sí vamos a tener problemas. Es muy posible que, por ejemplo, si la batería no está cargada, entonces el motor no va a arrancar, porque recuerden que el vehículo híbrido funciona con dos motores. Si el motor eléctrico está descargado, entonces esto ya no va a cargar. No. Sí va a cargar. ¿Por qué? Porque tiene el motor eléctrico, pero sí van a necesitar ustedes que el vehículo se recargue. ¿Se puede arrancar el vehículo eléctrico sin que la batería se haya recargado por completo? Claro que sí, porque el vehículo está en la condición de modo de combustión convencional, ¿no? Entonces está en el modo de diésel o de gasolina que tengan, pero sí necesitan ustedes hacer la recarga para que cuando estén en la carretera esta no se agote, porque lo que busca el vehículo híbrido, como comenté en el primer segmento, es que haya una economía de combustible, se traduzca en economía de combustible, sino qué sentido tiene comprar el vehículo eléctrico o el vehículo híbrido en este caso, si vamos a seguir usando nada más el motor convencional. No tiene ningún sentido, no nos ayuda para nada. Entonces necesitan ustedes de todas maneras recargar la batería para que el motor eléctrico funcione y se accione cuando estén en la carretera. Puede salvarnos de repente de manera eventual el hecho de que estamos con gasolina, con combustible o con diésel, estamos con combustible y de repente la batería se acabó, se agotó. Entonces ya podemos regresar a nuestro destino, podemos ir a nuestro destino, llegar a nuestro destino, regresar a nuestra casa para recargar el vehículo sin ningún problema. Ahí tienen que tener ustedes muchísimo cuidado, ¿no? Entonces, si el vehículo se queda, por ejemplo, sin combustible, en realidad ahí no lo van a poder conducir. No tiene combustible, no tiene batería, ya pues amigos, olvídense, eso ya es un descuido total, porque ahí el indicador, como son vehículos tecnológicos, el tablero les va a indicar que no tiene combustible y que la batería está muerta.
Así que ya pues olvídense, ni se les ocurra salir con el vehículo porque se van a quedar botados, se van a quedar tirados en la calle. Bien, entonces ahí tienen ustedes, amigos, ya una información amplia que les va a permitir a ustedes saber qué es lo que tienen que hacer si en algún momento deciden comprarse un vehículo híbrido que, repito, todavía está lejos del alcance de muchas personas, pero ya es una tecnología que tenemos que empezar a pensar, porque los vehículos híbridos y los eléctricos son los que realmente convienen. Son los que convienen a pesar de que todavía estén un poco más caros, porque los combustibles, la gasolina, ya sea la regular o ya sea la premium o ya sea la que se use, y el petróleo siempre va a ser más caro, a diferencia de un vehículo híbrido que ayuda mucho por el motor eléctrico, pero lo mejor y 100% recomendable es usar un vehículo eléctrico, que es el siguiente programa que voy a desarrollar y los invito a ustedes a escuchar la siguiente semana. Mientras tanto, les pido que revisen nuestro sitio web. Ahí tienen ustedes información de todo tipo sobre lo que hacemos en Carros OK. Suscríbanse a nuestro canal de videos, escriban a nuestro WhatsApp si quieren ustedes comprar algún vehículo. Nosotros con mucho gusto los podemos atender. 998-2439-23 para las personas que están en Perú, y para las personas que están en el extranjero le adicionan el más 51 y le ponen 998-2439-23 y ya están en Carros OK. Buen fin de semana, los espero la próxima semana.